Auto al Día Radio, con Eduardo Smock, Mar Muñoz y Eduardo Leota. Una visión objetiva y crítica de nuestra industria automotriz y el mercado automotor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa especial de Auto al Día Radio. Cuando decimos programa especial es porque nos vamos a dedicar toda la hora a un entrevistado, a una personalidad de la industria, así que ya les cuento quién es. Y en principio voy a saludar a Eduardo Leota, que hoy sí nos acompaña en piso. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien. La semana pasada no conseguiste lugar para estacionar el Toro cerca. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Pero bueno, ¿en qué andabas? En un Torino S380, modelo 69. Ah, una joya de colección. Hay muy poco fabricado. Lo tocamos en la historia del Torino cuando hablamos. Exacto. Fue uno de los últimos modelos que ICA hizo sobre el Torino. Bien. Esa primera serie, ¿no? Me dejaste solo la semana pasada para hablar de la historia del Opel K180. Qué lindo y eso. Cuando hice la historia del Opel K180 dije que el próximo programa de Auto al Día iba a ser con un entrevistado que tuvo que ver con eso. Así la es. persona que le voy a presentar en segundos trabajó en General Motors en la década del 60. En los 70 pasó de Boca a River, se fue a Ford. Lo agarró la fusión de Autolatina, ¿sí? Y después, en un momento, dijo, basta de trabajar con esta gente, me voy, me hago independiente, y hoy es colega mío. Así que comenzamos y le digo quién nos acompaña. Auto al Día Radio. Auto al Día Radio. Bueno, seguramente muchos ya lo pueden haber sacado, el ingeniero Alberto Garibaldi. Alberto, ¿cómo estás? Primero, sos un irresponsable en traerme a la radio, un irresponsable. Te sabía irresponsable, pero tanto no. Pero un placer, un gusto y un honor. Para ¿sí? mí es realmente un gusto estar acá con vos, en serio. Bien, Con le contamos a la gente que el programa va en vivo todos los lunes, pero a veces los lunes a mí me agarra de viaje, entonces tenemos que adelantar un programa, grabarlo para que salga. Y estábamos con Eduardo pensando cómo hacer un programa anticipado y fui a una presentación de un neumático Michelin y estoy tomando un café, como habitualmente uno puede hacer con un colega, con Alberto, y le digo, Alberto, vos arrancaste, recordame en qué año en la industria, en Genfor. Me dice, no, yo arranqué en General Motors. Sí, señor. ¿Año? Año 68 como becado. Becado en General. Entonces dije, ¿por qué no hacer un programa con el ingeniero Garibaldi para hablar de su trabajo en la industria? ¿Sí? Claro. Es bueno rendir homenaje a la gente que fue baluarte en nuestra industria automotriz. Y además, tan rica historia, porque General Motors, Ford, Autolatina, Sí, señor. tenemos para llenar una hora, pero no nos va a alcanzar. Bueno, a ver, vamos a los comienzos. ¿Cuántos años tenías en el 68 cuando te becan para entrar a General Motors? Exactamente 23 años. ¿Ya recibido de ingeniero? No. Estaba estudiando. Y me daba bronca porque me decían ingeniero. Y yo me la pasaba aclarando, pará, todavía no me recibí. Todavía no me lo digas. Pero bueno, era así. Entré como becario y tuve la enorme fortuna, gracias a un hombre, un francés, me acuerdo el nombre, Regisser, que me hizo entrar en experimental. Estuve un tiempo en diseño, ahí mismo en GM, pero... Con Pedro García, con Jorge Ferreira Basso, ¿no? Bueno, a Jorge lo conocí dibujando en el piso, en su boliche sagrado, que era estudios avanzados, diseños avanzados. Ahí lo conocía dibujando. Hoy, bueno, nos seguimos encontrando con él. Gran tipo, genio. Entré en lo más lindo que creo que te puede pasar si tenés pasión por los automóviles, que es en experimental. En experimental tiene la enorme ventaja que experimental vos trabajás básicamente rompiendo cosas, ¿no? O sea, bajo procedimientos estrictos, Claro. protocolos, todo lo demás, pero tu laburo es romper cosas, probarlas. Buscar el límite. Claro, llevarlas al límite para ver cómo se comportan y romperlo. Entonces, siempre lo cuento esto porque creo que es una... que te paguen por romper cosas, además te paguen bien y estés aprendiendo como loco, es un privilegio, realmente es un privilegio. Nunca más salí de experimental, nunca más. Y Bien. Ford también seguí en experimentales. ¿Y qué tuviste que ver con los desarrollos de los motores de General Motors de fines de los 60 y de la década del 70? A ver, ahí tuve el honor de conocer a Savo Porcegui, no sé si lo habrás escuchado nombrar, que fue en su momento el director de ingeniería de Mercedes-Benz, que era el ideólogo de Ricardo Joseph. Sí. Que, bueno, Sí.
El Sabo era el genio, un hombre que sabía una barbaridad que a mí me enseñó desde levas, tapas, etcétera. En General Motors teníamos muy buen equipamiento de dinamómetros en aquel momento, flujómetros, y gracias a Porsche, bueno, aprendí un montonazo, cosas que después me sirvieron más adelante, inclusive estando en Ford, que curiosamente, estando en Ford, me acuerdo que compré, cuando se fue General Motors, compré un dinamómetro, el mejor que tenían ahí en la planta de San Martín, y un flujómetro, los dos los compré por una suma absolutamente cómica. Me lo llevé a Ford y los instalamos en Ford. Pero tuvimos bastante que ver con el famoso motor del K180. La semana pasada estuve haciendo la historia del Opel K180 y comentaba que tuviste gran parte del desarrollo. Echale un poquito de luz mientras vamos a ver imágenes del Opel K180 que pasamos la semana pasada y viejos productos de General Motors acompañando este relato. ¿Por qué se dijo le cortaron 2 cilindros al 194? Porque le cortaron 2 cilindros al 194. En realidad fue exactamente así. Bueno, pero a ver, yo sé que General Motors tenía en producción en los Estados Unidos y en Brasil un motor 4 cilindros Chevrolet de 2,5 litros. Era el motor 154 que en Estados Unidos se hubo equipar algunos modelos de Nova y en Brasil a los Opala. Pero acá el motor del Opel era 1800 centímetros cúbicos, ¿no? 2500. Correcto. Entonces, si vos cortás el motor 230, te da 2500 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que cortaron? El 194 cortaron, no el 230. Pero no te da la cilindrada si cortás. GM tenía 3 motores, básicamente: 194, 230, 250. Así es. La diferencia entre el 194, el bloque era distinto del 230 y 250. Más grueso, tiene pared más gruesa. Cilindro más chico, básicamente. Cilindro más chico, está bien, depende de cómo lo mires. Sí. Entonces, el otro, el 230, 250, diferían entre sí lo que era el volteo del cigüeñal. El volteo del cigüeñal, exacto. Acá. Entre el 230 y el 194, el volteo del cigüeñal era el mismo, pero el diámetro del cilindro era más chico. Más chico, tal cual. Entonces ahí salía. Cuando se hizo acá, se hizo básicamente con un serrucho, tanto para la tapa de cilindros como para lo que era el bloque. Es más, me acuerdo que el primero que armamos no era malo, era una porquería total que echaba humo por todos lados, pasaba el combustible al cárter, un desastre. Bueno, a la Fiat Toro le sigue pasando. Es lo que es lo que hace divertido. Saludos a la gente de Fiat que nos está bien. Es lo que lo hace divertido, porque hubo que trabajar mucho. Me acuerdo de un ingeniero Mesuti, Osvaldo Mesuti, que después también estuvo en Ford y laburamos mucho con él. Trabajamos justamente con a Porsche y trabajamos, él me enseñó a trabajar en el flujómetro para desarrollar la tapa, hacer la tapa de 4 cilindros. En fin, fue divertido. Reitero, lo más lindo que tiene eso es cuando te tiran algo que vos tenés idea a qué querés llegar, pero no tenés muy claro cómo vas a llegar a eso. O sea, no tomaron entonces la base del motor 2,5 litros. Partieron de algo nuevo, todo, o sea que es único ese motor. Sí. De hecho, tiene botadores mecánicos, si mal no recuerdo. Sí, señor, en vez de botadores hidráulicos. Tenía botadores mecánicos, que uno de los dramas que hubo fue que hubo que crear una leva que al final terminó siendo una leva, ya estaba homologada, una leva que funcionaba en Brasil. Pero que era complicado por el sistema de balancines que tenía el motor, unos zapatitos medio raros, pero bueno, lo lograron. Lo pudimos hacer andar. Ahora, ¿por qué no sacaron el motor 1200 alemán? O sea, ¿cuánto más barato le salió a General Motors desarrollar un motor sobre la base de lo que tenía a industrializar un motor nuevo? A veces el industrializar un motor nuevo, te digo porque una experiencia similar me tocó vivir en Ford, después con las tapas de cilindros y compañía, los SP y toda esa historia. Ya vamos a hablar de los Springs. Pasa por qué herramental vos disponés para poder fabricar. Ajá. Entonces, si querés hacer un motor distinto, nuevo, tenés que traer todo el herramental, todo, para poder hacer, para maquinar la tapa, maquinar el bloque, hacer todas las alisadoras, todo lo necesario para eso. Y dependiendo de qué proyección tenés vos de fabricar un modelo, qué cantidad de unidades, hay que ver si se justifica. Económicamente eso se justifica el esfuerzo de aprovechar lo que tenés para desarrollar algo. Bueno, la opción fue obviamente la primera, ¿no? Claro, y cuando estuvo Juan Carlos López en otro programa especial que hicimos aquí, él contó una anécdota que ellos también en ICA hicieron una versión del Tornado 4 cilindros para aprovechar el mismo herramental del Tornado 6, que después, bueno, el motor no anduvo, ¿no? O sea, la razón fue la misma. Me adelanto un poquitito y cambio de marca. Cuando se mejoraron los motores de Ford, la última serie de motores 6 cilindros,
el cambio, a mí me dieron como pauta, mira, tenés que hacer un ahorro de combustible, no me acuerdo en ese momento, me dijeron 5%. Ah, ok, bueno, entonces cambio, no, perdón, no cambias nada. ¿Cómo no cambias nada? No. Lo único que puedes tocar un poco es la tapa de cilindros partiendo de una cabeza de cilindros que ya tenga. Bueno, entonces no le cambias nada. O sea, más o menos. O sea, costo cero. Tum. Y vos sabés que lo logramos, ¿no? Todavía es el día de hoy que me sorprende, pero lo pudimos hacer. Hay sin dudas mucho para hablar de la parte de ingeniería, de la parte de nuestra industria, pero esto va a continuar. Tenemos todavía una segunda parte de del primer bloque de General Motors y después nos vamos a ir a hablar de Ford. Auto al Día Radio por radioberlin.com.ar. Continuamos en este programa muy especial de Auto al Día Radio. Estoy con mi amigo y compañero Eduardo Leota y con un entrevistado de lujo, el ingeniero Alberto Garibaldi. Programa Autotécnica, ¿no? En el garage. Sí, señor. ¿Desde cuándo? Hace unos cuantos años ya, Alberto. Tengo el lobo. Algo así como 19 años. 19 años haciendo autotécnica, pero a lo mejor mucha gente está descubriendo otro ingeniero Garibaldi, que es el que trabajó en nuestra industria automotriz. Así que estábamos hablando de tus inicios allá por el 68 en General Motors, y en esta segunda parte de este primer bloque, mirá la foto que tengo ahí, eso es Playa Chica, Mar del Plata. Chevrolet ponía los autos como Dodge en exposición en toda la costa, ¿no? Sí. Y yo con bicicletita en el 78 me recorría la costa de Mar del Plata en diciembre buscando dónde estaban los autos en exposición. Ya no los Chevrolet porque se habían ido, pero los Dodge los colgaban de los edificios, asomaban por arriba de las terrazas. Era algo muy, muy divertido. Pero ya que estamos en la segunda parte de lo que es General Motors, quiero echar un poquito de luz sobre Chevrolet 400 y Chevy, porque en el 72 sale la Serie 2, el vehículo más exitoso de toda la familia Chevy, el auto que más vendió en un año de la Coupé, la Serie 2 con la franja cebra al medio. Y le pregunto a Alberto, che, ¿vos qué tuviste que ver con la Serie 2? Y la respuesta que me diste fue... Casualmente, la primera Serie 2 que rodó fuera de las experimentales, que rodó en la Argentina, aún el auto no estaba en la calle, la usó quien suscribe con su esposa de luna de miel. Ajá. Algo tuviste que ver entonces. Sí. Cuando me caso nos facilitan una y bueno, nos fuimos, recorrimos medio país con la... Y de paso probándola, obviamente. Claro. Magnífico vehículo. Excelente. Magnífico vehículo. Excelente Realmente vehículo. Magnífico vehículo. Excelente. Bueno. Pero, ¿qué cambia en la Serie 2 para que pase de 155 a 170 caballos? Había un señor que se llamaba Penin en aquel momento. ¿El de los múltiples? Sí, señor. Y el señor Penin, adoptamos el múltiple de Penin, poniéndole eso más un colector de escape que era un poco diferente, y un carburador de 2 bocas. Claro. Y el motor ese, el 250, era tan noble que vos le abrías un poquitito la boca y empezaban a aparecer caballos debajo de la mesa. Era una cosa impresionante. Bueno, son 4.100 centímetros 4.100 centímetros, con una maravilla, realmente un magnífico motor, casi indestructible, te diría. Doy fe, porque no lo pude romper nunca. Es una cosa formidable. Bueno, lo trabajamos un poquitito, nos sorprendimos, más que por la potencia, el par que tenía, el par torque que tenía, una cosa formidable. Realmente un vehículo magnífico. Para esa época era un vehículo magnífico. Una muy buena tenida en ruta, en fin, las tenía todas. Bueno, esa fue un poco mi última participación intensiva en General Motors con la Serie 2. Tengo un muy lindo recuerdo de eso, muy lindo. Yo te cuento un detalle. Entro en experimental. Un buen día, yo tenía 23 años, al poco tiempo de haber entrado, cuando de becario me pasan realmente a titular, y tenía a los 24 años, era ingeniero de diseño de General Motors sentado en la oficina que no entendía nada, absolutamente. Y me decís irresponsable a mí por invitarte a un programa de radio. Y tenías ingeniería de General Motors con 24 años. Totalmente chiflado, no entendía nada. Ahora, en realidad los irresponsables fueron los que me pusieron ahí. Bueno, habrán visto tu faceta de ingeniero que valía la pena darle la oportunidad. Bueno, pasó el tiempo, estuve casi un año. Un día vino una orden de Estados Unidos que había que remodelar toda ingeniería. Vino un Thorsen, me acuerdo, un americano, un tejano típico, muy buena persona,
y me dijo, usted no es hombre de ingeniería, no es hombre de tablero, de diseño, usted es hombre de experimental. Vaya a experimental y espéreme. Yo estaba esperando, los americanos tienen un dicho que se llama last came, first go, ¿no? O sea, el último en entrar es el primero en salir, y yo había puesto, porque estaban sacando gente, había puesto arriba de mi escritorio todos los libros, todo lo demás, y apareció este americano y me dice, no, agarre su libro, vaya a experimental y espéreme. Y bueno, seguí experimental, sobreviví. Y la semana pasada, cuando contaba la historia de Opel, hablaba del final de General Motors, ¿no? Sí. Vos estuviste en General Motors hasta mediados de los 70, te fuiste Sí, bastante antes, pero sin embargo ya veías venir algo Sí, sí. como feo. Sí, absolutamente. En esa época estaba vigente lo que se llamaba el embargo Humphrey-Kennedy. Ya estaba el tema de los militares y se estaban desarrollando dentro de GM unas pickups para lanzadoras de cohetes. Y vino Sobre la C10. sobre la C10 vino la orden tajante, no de General Motors, sino del gobierno de Estados Unidos, que teníamos que interrumpir inmediatamente eso por ser una empresa americana. Sacó todo de la fábrica y siguió trabajando afuera, por supuesto. Pero ¿sabés lo que más me llamó la atención? Es que enfrente hubo un problema con unos motores que se iban a traer para los AMX, unos motores de Troy Diesel. Para los tanques. Para los tanques, que también se abortó. Y justo enfrente, donde teníamos nuestro predio ahí de experimental, garaje experimental, banco de prueba y todo lo demás, había una planta en la cual estaban armando una supuesta planta de matricería. Y una planta de matricería que vos tenías, no sé, un torno X, una fresadora, un horno de pizza y así, cosas que no tenían absolutamente ningún orden lógico. Y todos nos preguntaban, ¿qué están haciendo? ¿Están locos estos tipos? Que no son principiantes en eso. Ahí me di cuenta que algo raro estaba pasando. Y estaba pasando, y más charlas que nos daban internamente, nos dimos cuenta. Yo me di cuenta que esto se va. Entonces, y me fui. Bien. Me apareció La empresa era deficitaria, perdía dinero. Sí, perdí dinero. Pero yo le voy a estar eternamente agradecido a General Motors porque me introdujo en el mundo de la ingeniería en serio, y de los procedimientos en serio, y del trabajo en serio. Había gente de primerísimo nivel. Pero bueno. ¿En qué año vos dejás la empresa? Yo dejo en el 73. 73. O sea, todavía faltaban 5 años para que deje el país. Así es. Y ya te la veías Sí, venir sí. turbia. Sí. Renuncié, bueno, se dieron dos circunstancias. Primero, que me la veía venir mal. Y segundo, que me ofrecen la posibilidad de ingresar a Ford en la misma posición que tenía en General Motors. Y bueno. Es como cuando Gareca y Ruggeri pasaron de Boca a River, ¿no? La Mirá, situación es justo a Ford. ¿Por qué sucedió esto? Yo me había mudado por entonces a Don Torcuato, y Don Torcuato estaba ahí nomás de Ford. Claro, de Pacheco. Y tenía la secreta esperanza de en algún momento poder ingresar a Ford. Y bueno, me lo pusieron en bandeja y me fui. Ese será el... ¿Querés preguntar algo? Sí, quería saberle si antes de irte estabas trabajando en algún desarrollo de ingeniería experimental que no vio la luz en General Motors. Por ejemplo, cosas como dirección hidráulica, como algún otro motor alternativo. Sí, hubo un motor diésel que nunca llegó a concretarse. En fin, había varias cosas dando. Yo te cuento una cosa. Normalmente, cuando se hacía desarrollo, que se hacía aquí en Argentina, en todas las terminales, cosa que lamentablemente prácticamente está extinguido, todavía están empezando a surgir algunas en algunas terminales, gracias a Dios. Más allá de lo que se beneficia a la industria, lo que se beneficia a la gente, porque se aprende, en experimental se aprende mucho. Por supuesto. Y de 100 cosas que vos probás, y con suerte 2 llegan a la calle. Claro. Con De suerte. 100, 2. Sí, con 2%. suerte. 2%. 2% con suerte. En aquel momento había muchos problemas de importación también. Entonces acá, y en Ford pasó algo similar. Entonces acá localmente teníamos que hacer muchas cosas, desarrollar cosas que ya estaban hiper desarrolladas, sin embargo teníamos que sacarle un poquitito más. Claro. Y bueno, y ahí se aprendía muchísimo. Y bueno, un poquitito la causa de que tenías que ver de dónde podías sacar algo, te hacía usar el ingenio. Y bueno, La necesidad. La necesidad. Hace el progreso. Bien. Igual. Hablamos de General Motors y ya sabemos que pasa a Ford en 1973. 1973 es el año del lanzamiento del Falcon Sprint en Argentina. Así que vamos a ver qué tuvo que ver Alberto con esto en instantes. radioberlin.com.ar
Una pyme se construye con mucho más que paredes. Se levanta con sueños, esfuerzo y ganas de llegar lejos. En Provincia Seguros te ofrecemos un seguro diseñado para proteger tu negocio y acompañarte hasta donde quieras llegar. Conoce más en provinciaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Carlos Pellegrini 71 Cava. Código postal 1009 Abacuí 30 52 75 08 16 5. Superintendencia de Seguros de la Nación. Consultas y reclamos al 0800 666 8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 499. Silen Pro. Escapes originales y deportivos. Catalizadores y silenciadores. Somos fabricantes. Como siempre en nuestro local de Avenida Juan B. Justo. 3225 Cava. Visita nuestro sitio en silenpro.com. Auto al Día Radio por radioberlin.com.ar. Continuamos en este programa especial, como siempre Diego Ábalos en toda la operación. Fabián Roncati es el que se encarga de que las fotos que acompañen este relato sean de las que estamos hablando. Alberto, eso es muy importante porque mientras vos recordás, la gente va recordando los modelos de esa época. Y Alberto Bacigalupo está como siempre en la producción de este programa, que realmente es un lujo tenerte, Alberto, hoy para que nos cuentes. Y pasamos a Ford, ¿no? Sí. Bueno, Falcon Sprint, lanzamiento en Argentina. Ya el motor existía desde 1972, se había lanzado con la nueva línea Falcon 73 en octubre del 72, en el Futura SP y en el de lujo SP. Sí, digamos que el motor SP es 221 sobre la base de un motor existente del 69. O sea, Sí. Ford había hecho el motor 188 y 221, 7 bancadas. Exacto. Hasta ahí estamos bien. Sí. En el 72 aparece una versión potenciada. No te del olvides del 221. XP. A eso quiero llegar. Una versión potenciada del 221 que primero se llamó XP y luego SP. En el 71 apareció ese. El 71 XP, 72 72 para SP. SP, Special Power. Bien, y en el 73, Performance. en septiembre del 73 se presentan juntos Ford Ranchero, desarrollo totalmente nacional Así de la es. pickup Falcon, y el Falcon Sprint, con las franjas como eran los deportivos de esa época, la serie 2 de fines del 72, salió con la franja cebra. Si querías ser deportivo tenías que tener franja. Sí, toda la línea nueva de Falcon en el 73, o sea, final del 72 como línea 73. Sí. Incluye todos estos modelos, la Ranchero, la nueva trompa con los faros cuadrados. Bien, el nuevo ¿cómo interior. es venir de Boca y pasar a River o de Sí. River y pasar a Boca? Cuando te entraste en Ford y venías de General Motors y vos le decías, no sabes lo que anda un Chevy Serie 2, ellos tenían el Sprint ahí en la gatera. No, vos sabés que los ingenieros tenemos una tara. Que la tara es que nos gusta nuestra profesión, independientemente de la marca. Ajá. O sea, yo tengo tanto aprecio por General Motors, por Chevrolet, si quieres llamarlo así, que por Ford. No soy un fanático de una marca. En todas disfruté. No como nosotros que somos de Torino. Bueno, también respeto muchísimo a Torino, por supuesto. Soy medio amigote de Oreste, así que pero no sé, a ver, nos vuelve locos la pasión por el fierro, por que Sí. funcione, porque es esto, porque... Mirá, vos mencionabas el XP, el SP y compañía. Había un ingenierazo, Pastor Mora, que fue el que primero dijo, pará, este motor lo podemos mejorar cambiándole el múltiple de escape, algo tan simple como eso. Hizo un múltiple de escape que hoy en día quizás sería cuestionado, pero que en aquel momento era un salto abismal respecto de ese... Colector. Un caño Yo recto. por diría la bajada. una cloaca de gases de escape. Ajá. Así Y era él hizo más la o menos. escoba, el que se llama la escoba, el múltiple del Exactamente. El Sprint. múltiple anteriormente estaba en el XP. El del XP. En el XP. Sí. El del XP, el inventor del múltiple XP fue Pastor Mora, genio. Y fue tan brutal el salto que pegó el motor que, bueno, que todos dijimos, pará, acá, ¿qué está pasando? Yo recién estaba en mis primeras, te diría, empezando a caminar. Apareció por aquel entonces una tapa de cilindros que era de origen australiano. Y de esa tapa de origen australiano nace la tapa del SP. De nuevo mete mano el amigo Pastor Mora y un grupo también de ingenieros que no me acuerdo ahora los nombres de todos ellos, pero eran fenómenos. Desarrollan un árbol de levas local, se calculó y se hizo todo localmente. Pasan de sistema de botadores a botadores mecánicos, en fin, y hacen un motor que era medio bruto, o sea, en su comportamiento. Pateaba. Es nervioso el motor. Pateaba. Sí, pero andaba sí. como los bomberos, Sí, una sí, cosa, andaba. era formidable. Es una transformación del motor Ford. Sí, señor. Es otro motor, parece. Pero con una diferencia, porque la gente considera al Falcon como rival de la Chevy. Y en No, realidad no es. el Falcon No. es rival del 400. Sí, por segmento, sí. Son dos animales completamente distintos. Claro, Chevy es un segmento superior como Fairlane, es un segmento F, y Falcon es segmento E como el 400. No, mira, Ponele, sí. te lo destaco con un solo detalle. La Chevy tenía
un detalle de diseño que era increíble para aquel entonces. Tenía un falso chasis adelante, que estaba previsto que en caso de impacto, ese falso chasis se iba por debajo de la carrocería. claro. Se montaba la carrocería sobre el falso chasis para proteger a la gente que era. Sí. Estamos hablando de hace unos cuantos años, ¿no? 68. Entonces, fíjate vos que como avance, un avance formidable. Sí. Bueno, lo que pasa es que el Chevy viene de un auto americano, que es el Nova 68, Sí, y el señor. Falcon es el 63. Hay 5 años de diferencia, Sí. que en Estados Unidos es una eternidad, 5 Sí, años. señor. de Pero diferencia. además otra cosa, el Falcon pesaba unos 350, 400 kilos menos Era más no, liviano, pero que era que más una liviano. Chevy. Sí, la correcto. gran virtud del Sprint, más allá del motorazo de cómo empuja, ¿Qué más liviano? es que es 300 kilos más liviano. Bueno, son 166 caballos del Sprint a 1200 kilos, Sí, más o más o menos. Y menos. había otra 170 diferencia, de te Chevy. diría. La diferencia era cuando vos llegabas a alta velocidad, había que ser guapo para manejar. Claro, el Bueno, Sprint era para acelerarlo. Acelerarlo, claro. Pero después había que doblar. Se ponía doblar y mantenerlo derecho. Derecho, se sí, ponía sí, complicada. sí. No era precisamente una joya aerodinámica, pero bueno, pero funcionaba. En aquel momento era una locura. Se puede decir que entonces el verdadero cambio del motor Falcon está en la tapa, porque Sí. es 12 bocas, tiene toberas individuales, el largo de levas y el escape, ¿verdad? A ver, el gran cambio, lo que acabas de mencionar vos, las tapas tanto de Chevrolet como de General Motors, de Ford de aquel momento, tenían la admisión y el escape del mismo lado. Así Eso es. térmicamente te complica todo. Así es. Es muy, muy barato de fabricar. Porque en el caso del Falcon, el múltiple de admisión estaba integrado la tapa, Exacto. etcétera. A partir del momento que se hace la admisión por un lado, el escape por el otro, la cosa se da vuelta. Tenés mejor llenado, tenés mejor control térmico, tenés, en fin, una serie de virtudes que es la que hace que realmente se... Fíjate que nunca más apareció ningún motor que tenía admisión y escape del mismo lado, nunca más. No. Es más, ustedes le pusieron un excelente diseño de múltiple admisión. Un múltiple largo, un doble boca, tenía grande, Sí, señor. un Holly Del- 40-40. Sí. Ese múltiple nos enseñó muchísimo por un tema que en general hoy ya ni se habla, que era la distribución de mezcla. El aire tiende a llegar a los cilindros con facilidad. Sí. Más o menos la misma cantidad de aire. Las gotitas de nafta no. Entonces cuando vos estás con un proveedor central de nafta, como es el carburador, y caen gotitas, esas gotitas no hay un semáforo que le diga ahora tenés que ir al 1, tenés que ir al 5, al 3, 6, 2, 4. No. Van para donde pueden. Y eso hace que en todos los cilindros vos tengas una relación de aire y nafta que no siempre es pareja. Que no es pareja. Y lograr Claro. que en toda la gama de funcionamiento eso se mantenga no era fácil. Y te cuento una anécdota. Me encanta. Había un ingeniero que se llamaba Terráneo. Para tratar de lograr que esa distribución de mezcla se diera, no lo lográbamos. Y hacíamos las 1001 no. Y un día este señor Terráneo, genio, tenía delante de sí un cenicerio. Se lo juro que esto es cierto, es rigurosamente. Si ustedes se fijan, el múltiple Sprint abajo tiene una serie de aritos concéntricos. Así es, sí. Que son justamente están hechos para lograr que se caliente un poquito la mezcla, pero más que nada para distribuirla. Este hombre mirando, Rodolfo Terráneo, un genio, mirando el cenicero y dice, tengo la solución. ¿Qué hizo? Copió el fondo, lo juro, copió el fondo del cenicero, se lo puso abajo el múltiple, fuimos a probar el múltiple distribuía la mezcla, que era una maravilla. Mira. Bueno, eso como ingeniero no lo debería decir, pero No, muchas veces suceden esas cosas. Y hoy que en las empresas nos dejan fumar, no se les hubiese ocurrido. Se hubiese ocurrido. Así se resolvió el problema de distribución de mezcla con un cenicero. Bueno, pero el motor flugió impresionante y acelera. Sí, no andaba. O sea, el cambio fue 166 caballos le sacaron al motor Sí. Sprint. Y un motor que era nervioso para regular y gatillaba, aceleraba. Pero vamos Vueltas. vamos a continuar hablando de Ford y también dale. el paso después cuando llegan los lagartos. Ahora le contamos. Auto al Día Radio. Auto al Día Radio. Lo bueno en los cortes es que acá se sigue hablando de fierros, esta mesa está manchada de nafta y aceite, de todo Así lo que es. estamos hablando. Y le pregunto a Alberto Garibaldi, que es nuestro invitado estrella, un lujo tenerte, Alberto, con nosotros. Para el que nos agarra tarde, Alberto comenzó trabajando en General Motors, ya hablamos de eso, pasó a Ford, y así como quien no quiere la cosa, le digo, vamos a hablar un poquito de Taunus. ¿Tuviste algo que ver con eso? Algo tuviste. Sí, bastante. Te diría bastante, desde probar los primeros Taunus en pista. Ajá. Hacía poquito que había entrado ahí en Ford. Mi primer trabajo fue ir a Rafaela con un grupo de mecánicos. Al óvalo. Al óvalo a probar ahí, me acuerdo, con un Fairlane y con los primeros Taunus. Vos sabés la maravillosa sensación de estar con un grupo de mecánicos
A ver, lo quiero hacer público, te digo. Ya lo he dicho varias veces, pero lo repito. Buena parte de lo que aprendí, casi te diría la mayoría, se lo debo a ese magnífico grupo de mecánicos que trabajaba conmigo allá en Ford. Eran uno mejor que el otro. La experiencia que tenía esa gente era formidable. Entonces hicimos una suerte de equipo en el cual ellos me decían, ingeniero, el auto hace tal cosa, que yo no me daba cuenta. Y ellos me lo marcaban. Entonces mi laburo era tratar de ver por qué hacía eso y después explicárselo a ellos. Claro. Y hicimos una suerte de simbiosis ahí, que era fantástica. Nunca más la pude repetir, pero te Ajá. digo que el aprendizaje con ellos, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora, Taunus es un caso particular, porque Sí. es un auto de origen alemán, es europeo, Sí. pero el motor Nada que ver. no es europeo, es americano. Era- Es el motor Lima. ese ¿Quién le motor- puso el motor ese adentro del Taunus? Un delirante. Perdón, no, se me escapó. Ya prescribió igual. Hay una anécdota respecto de la tapa de cilindros de ese motor. Dicen que en Vietnam, cuando se le agotaban las bombas, tiraban tapas de cilindros. Y el efecto era más o menos el mismo, te digo. Pues. Pesaba un poquito. Un poco pesado. Eso- ¿eh? no, aparte una cosa de cómo entraba la mezcla en ángulo en las puntas. Era una cosa, era delirante. Rara. El único término que cabe es delirante. Ese motor originalmente, tengo entendido que había sido desarrollado para ser turbo y para funcionar en el Mustang. Claro, el inclusive. Mustang sí. 2.3 Turbo que conocimos en el 79-80. Bueno, Así es. Desastre. Como esa, se había montado en Brasil una fábrica muy importante. En para Taubaté. fabricar- en Taubaté. Taubaté, exactamente, Hacían la- para fabricar ese motor. Se lo privó al vehículo del motor alemán, que era un magnífico motor, un 1.800 y un 2 litros, pero era formidable motor, y se le puso el aparato que ¿qué va a hacer? Había que hacerlo andar. Pero ustedes lo colocaron en Ford. ¿No? El desarrollo lo hicieron ustedes en planta, no es que vino de afuera. No, nos ustedes. dijeron que este es el auto, es el motor. Ustedes tienen que Muchachos, ponerlo. jueguen, diviértanse. Básicamente fue así. ¿Y el SP? Y el SP fue más divertido, porque era un motor que tenía... SP en Taunus estamos hablando. Ese Pentagon, Sí, claro, era 2.3. muy poco HP litro. Para trabajar con el SP ya la cosa fue más divertida. Ahí pudimos trabajar más con levas, sobre todo el sistema de escape. Ahí aprendí realmente lo que era un colector de escape. Muy lindo múltiple tiene el Taunus SP, el de escape. Sí. Sí. Para ganar 10 caballitos nada más. Sí, tiene mucho y ganó poca potencia, me parece. 10 caballos con carburador, múltiple, leva y escape. Yo te cuento que A del ver. múltiple del escape, en detalle técnico, de cómo funciona un tubo de órgano, matemáticamente hablando, Sí. y experimentando tubo de escape en el dinamómetro de arriba del auto, salió un programa para desarrollar múltiple de escape que hoy sigue funcionando, que es una maravilla. De ahí salió experimentar puro. O sea, lo que vos nos estás contando, Alberto, es que en Argentina había ingeniería, había desarrollo, todo. había aprendizaje, Sí. prueba de ensayo y error, Sí. y así se hacían los ingenieros y así se hicieron los autos. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. prueba de hecho es, acá en el caso del motor Taunus SP fue para darle más potencia a la coupé, hacerla más deportiva, pero Sí, ustedes señor. tuvieron que hacer otros desarrollos por necesidad, como en el caso del motor V8 en el Fairlane, que no podían sacar una bujía, y tuvieron No, que... perdón, había que sacar, para sacarla había que hacer un agujero en el guardabarro. Bueno. Perdón. La solución que encontraban los mecánicos. Estaban en el manual eso, hagan agujero por abajo, saquen el agujero. Daban trabajo los chapistas Bueno, y pintores. De ahí sale la idea de hacer el fase 2 del motor Sí, señor. 292, pero en las bujías en otra posición, ¿no? Que igual era un motor de camión. Sí, Claro, sí, no es un motor sí. de auto. Eso Yo sí, les claro. cuento una anécdota de Rafaela, también de los primeros Fairlane, que de estos magníficos mecánicos les contaba, que cuando llegabas al curbón probándolo, a ver, el que era el jefe de equipo, el líder, el team leader, tenía la posibilidad y obligación de probarlo a fondo. Claro. El único problema cuando llegabas al curbón, por más peraltado que fuera, hacerlo doblar. Caramba, no quería doblar. Y esa masa suspendida en el Y eje delantero. por eso, y encima que eso se comportaba casi como una flecha cargada de plomo en la punta. O sea, Más o bueno, uno de los mecánicos un día dijo, venga ingeniero, yo le voy a explicar. Bueno, allá fui. No te digo cómo salí porque queda feo, pero realmente me asusté. Cuando llegaba al curbón, un poquito antes, le pegaba un volantazo al auto. Y el auto medio se levantaba, caía un poquito de costado y ya caía apuntado. Entonces ahí podías doblar a fondo. Un Fairlane. Un Fairlane. Ujú, con motor V8. Con motor V8. Ya te digo, pesaba como una vaca upa ese Claro. motor, pero- El motor debería haber sido el 302 en ese momento, Sí. no el 292. Sí. No, el 292 no lo locura. Pero había que hacer con lo que estaba. Con lo que estaba. Con sí. lo que Sí, estaba. sí, por supuesto. Hablamos de los lagartos antes, Sí. y los lagartos había una serie, B, Invasión Extraterrestre. Me acuerdo. Yo la veía con Sí. Donovan. Diana. Qué linda que era Estaba Diana. bárbara Diana, sí. Bueno, en el año 85. Más o menos, ¿sí? Y después cuando llega la Unión de Autolatina,
la gente de Volkswagen que trabajaba en San Justo se muda a la planta de Ford de Pacheco. Y se hacían los amigos, ¿no? Eran todos gente amigable, venía con un... Eso que nos hacíamos amigos era muy discutible. Digamos que nos tolerábamos mutuamente. Ante todo, ojo, lo digo peyorativamente, por supuesto, eran magnífica gente, pero con criterios de trabajo absolutamente diferentes. Claro. Yo de alguna manera me beneficié con eso, porque los procedimientos de ensayo de vehículo y de motor alemanes con respecto a los que tenían los americanos eran polo norte y polo sur, no tenían nada que ver una cosa con la otra. Y había que compatibilizar, porque había que ensayar motores alemanes y ensayar lo que quedaba de los motores americanos. Claro. Eso me permitió estar 3 veces dando vuelta por el mundo, tratando de compatibilizar procedimientos. Y al final salió algo interesante. Bien, pero vamos a hablar y vamos a seguir contando cosas de lo que es la fusión de Ford y Volkswagen que se conoció como Auto Latina. Silen Pro, escapes originales y deportivos, catalizadores y silenciadores. Somos fabricantes, como siempre en nuestro local de Avenida Juan B. Justo, 3225 Cava. Visita nuestro sitio en silenpro.com. Una pyme se construye con mucho más que paredes. Se levanta con sueños, esfuerzo y ganas de llegar lejos. En Provincia Seguros te ofrecemos un seguro diseñado para proteger tu negocio y acompañarte hasta donde quieras llegar. Conoce más en provinciaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Carlos Pellegrín 71 Cava. Código postal 1009 Abacuy 30 52 75 08 16 5. Superintendencia de Seguros de la Nación. Consultas y reclamos al 0800 666 8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 499. Auto al Día Radio. Por radioberlin.com.ar. Bien, entonces, los lagartos, los amigos que se hacían los buenos, pero en realidad cuando uno les sacaba la piel aparecía el lagarto abajo, que estos eran los de B, Invasión Extraterrestre. Así bautizó la gente de Ford Pacheco a la gente de Volkswagen que venía de San Justo, ¿no? Pero bueno, se armó Auto Latina. Hablabas de los problemas de compatibilidad entre una empresa de origen alemán, que había tomado una americana como Dodge o Chrysler, y Ford. ¿Qué fue Auto Latina? Vos sabés que hoy todavía no lo sé. Vos tenés otro nombre para definirla. Sí, mejor por respeto no lo puedo mencionar, pero esto... Había gente magnífica. Es más, hoy en día sigo siendo amigo de muchos de ellos. WhatsApp y compañía, nos seguimos tratando. Gente bárbara, pero la forma de trabajar de uno y otro era totalmente diferente. Totalmente diferente. Ellos tenían sus defectos, nosotros teníamos nuestros defectos y claro, sumar una cosa con la otra. Y creo que se produjo un quiebre en la industria que posiblemente lo inició Auto Latina, que fue irrecuperable. A partir de lo que sucedió ahí, nunca más hubo grupos de desarrollo y de experimentación. No digo serio porque daría feo y voy a ofender a alguno. Hay gente que trabaja en desarrollo y en experimentación, pero del calibre de lo que se hacía entonces, y lo hago general, lo hago para toda la industria. Claro. Se acabó. Y pasó a Brasil. Se fueron a Brasil. Ahí Argentina pasó a ser que cuando nosotros hacemos una serie especial, una edición limitada, es calquitos en el apoyacabeza, un calquito pegado en el guardabarro, un estribito. Eduardo, la gente de Brasil venía a Ford a ver cómo trabajamos en flujometría. Nosotros le enseñábamos a ellos trabajo de flujometría, lo que hablábamos hace un rato, la tapa de cilindros, cómo era el giro inducido, etcétera, todo eso, los conductos, todo eso lo hacíamos acá. Bueno, vos fuiste el que comandó el desarrollo del motor Max Eco, ¿no? Exacto. Que hace que el Falcon se transforme en Falcon Diet, bueno, en el 88. Fíjate vos qué contrasentido. La tapa que usamos para hacer el Maxi Eco, ¿no?, era la tapa del SP, o sea, de un motor de alta performance, modificándole la cámara de combustión, modificándole las válvulas y los conductos, hicimos un motor súper económico. Bueno, el carburador no era igual, era más chico. No, el carburador era más chico, todo era más chico. O sea, estaba pensado para economía, pero pasó una cosa curiosa. Perdió en potencia, pero ganó una barbaridad en torque, ganó una barbaridad en consumo. Sí. Y bueno, son esas... Y los productos de Auto Latina que se hicieron en Pacheco, sí. Orion, Pointer, llegaron a armar el Gol, el BX, Gazelle, no sé si llegó a hacerse en Pacheco o se mantenía en San Justo, 2500, BW 1500. ¿Qué rescatás de esa unión de ponerle motor Audi 827 a una base de un Ford? Mirá, nos enseñó a todos a pensar de otra manera, otras cilindradas, otras tecnologías, más chicos, más...
a mí particularmente me enseñó mucho de lo que es la combustión del motor. ¿Okay? Vos pensás que el motor todo muy lindo, pero todo empieza y termina en la cámara de combustión, el resto es acompañamiento. Claro, es cierto. Es así. Entonces, de trabajar con esos otros criterios de cámaras más chicas, válvulas más chicas, todo diferente, siempre se rescataba. Creo que nos beneficiamos, los profesionales que trabajamos en eso, todos nos beneficiamos porque aprendimos uno del otro. En la organización, o sea, en algunas cosas la gente de Volkswagen era mucho más organizada que nosotros y en otras nosotros mucho más organizados que ellos. Pero bueno, se dio, se terminó y bueno, yo tengo un buen recuerdo. Y en 1993, quien les habla era estudiante de periodismo, soñaba con trabajar en este método, en este medio, y visitó Autolatina en Pacheco y fui a una sala de ensayo donde había una F100 en un rolo, en un rodillo, con todos faros arriba que le daban un calor infernal, 50 grados, humedad cero, el clima que es Santiago del Estero en pleno enero, y estaban trabajando en esas condiciones para desarrollar un potencial radiador que si funcionaba y rendía, era un 10% más barato que el que estaba en ese momento en línea de montaje. Y ahí conocí a un ingeniero, que tal como le va, mucho gusto, yo soy estudiante de periodismo, usted es ingeniero, que fue Alberto Garibaldi. En 1993 se cruzaron por primera vez nuestros caminos en Pacheco y por suerte, Alberto no es solamente historia viva. No es que uno lo tiene como un jubilado que viene a hablar de las viejas épocas de la industria. Alberto sigue trabajando, sigue desarrollando ingeniería y procesos, y sobre todo lo que vamos a dejar para la parte final de este programa es el futuro de los combustibles en Argentina y hacia dónde deben apuntar los autos que se fabrican en la región con los combustibles que tenemos. Auto al Día Radio. Auto al Día Radio. Continuamos en este capítulo 11 de Auto al Día Radio, programa especial. Hemos tenido ya varios, uno con Juan Carlos López contando la historia de Ica Renault, después hicimos con Eduardo Leota un programa especial con la historia del Torino, y hoy es un programa especial con el colega y amigo Alberto Garibaldi, que nos contó en este programa su paso por la industria automotriz, y dejamos para el final un bloque que queremos, Alberto, que nos cuentes en qué estás trabajando. Sabemos que tenés mucho que ver con los combustibles y con todo lo que se viene de nuevo. ¿En qué estoy trabajando? Tengo múltiples cosas, pero te diría, una, ya vos la conocés, que es autotécnica, que es una forma de docencia, por lo menos la que tratamos con mi socio, con Robin Bazarlo, tratamos de hacer un programa de enseñanza, de docencia. Se aprende, esa es la verdad. Bueno, porque tipos que expliquen cómo es el auto, que tiene, te tienen a vos que les explicás hasta cómo funciona el cenicero, ¿me entendés? Entonces sería redundante meterse a hacer lo que otro está haciendo y lo haciendo muy bien. Entonces nosotros tratamos de explicar el fenómeno mecánico, físico de todo eso. A eso, mi otra faceta es la docente en charlas, en explicaciones, en universidades. ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque, sobre todo tipos grandes, yo estoy por cumplir 74 pirulos ya, siento la obligación de transmitir todo lo que la vida me permitió, y le estoy eternamente agradecido, aprender, tratar de transmitirlo, o sea que mucha gente toda esa experiencia la pueda acaparar y no tenga que pasar 2 veces por la misma piedra, ¿me entendés? O sea, no, esto no lo haga porque esto no funciona, ¿me entendés? O sea, por lo menos transmitirles. La tercera, eso que les decía en otro bloque de que el motor se reduce a la cámara de combustión, y el resto es acompañamiento, me fascina, me vuelve loco. Entonces me he metido sin querer, o sea, me fue llevando la cosa a los combustibles alternativos acá en Argentina. Empecé con la nafta, fanático de nafta y el gasoil, pero bueno, he terminado con el biodiesel, el alcohol, claro, el GNL, GLP y compañía. ¿Por qué? Porque creo que se viene un mundo en el cual, por razones de economía, por razones de contaminación, por razones de disponibilidad, vamos a ir viendo una transformación hacia otras fuentes energéticas distintas de la nafta y el gasoil, que ya están funcionando. Brasil hace 40 años está con el alcohol. Sí. Claro. ¿Por qué lo tuvo que hacer? Por necesidad. Porque no tenían petróleo, se dejó de vender azúcar en el mundo, bajó drásticamente, y si ellos paralizaban su industria azucarera, se quedaban millones de personas en la calle. Entonces decidieron desarrollar alcohol
con caña, de azúcar, y hoy en día son los número 1 del mundo, lejos, y tienen una ingeniería magnífica, tienen resuelto el tema del alcohol perfectamente bien. Con los motores flex. Exactamente, y acá estamos en camino de ir hacia eso. Ojo que en su momento, de nuevo, volvemos a Ford, los primeros motores grandes de 6 cilindros, para Brasil lo desarrollamos en Pacheco. Claro, para la F1000. Exactamente, y ahí aprendimos mucho de las diferencias que había una cosa y la otra. Decía, fíjate vos que ellos siguieron, nosotros nos quedamos. Bueno, tuvimos Alconafta. Alconafta, a principios de los 80 se habló del proyecto Alconafta. Tuvimos Sí, Alconafta, en Tucumán. Pero resultó que después terminamos importando alcohol. En fin, no quiero entrar en detalle porque se va a sentir enojado. Y Alberto, ¿qué combustible debería tener la industria o el auto argentino en función de nuestra matriz energética? En el futuro creo que vamos a tener GNL, gas natural licuado. Ajá. Hay unos yacimientos sobre Vaca Muerta. Se habla de Vaca Muerta, pero no se habla de hasta dónde llega Vaca Muerta, que llega casi hasta Bolivia, y si vamos para abajo llega hasta casi finales de Santa Cruz. O sea, son gigantescos los yacimientos. A nivel mundial, son de los mayores del mundo. Uno de ellos es el mayor del mundo. En gas vamos a tener muchísimo gas. El GNL, el gas natural licuado, creo que sobre todo para transporte pesado, por una cuestión de volumen, se va a ir imponiendo. Vehículos eléctricos los veo de acá bastante más lejos. ¿Y el híbrido? El híbrido solo va a surgir por una cuestión de economía. O sea, el híbrido es un mejor aprovechamiento del combustible que vos ya tenés. Claro. Básicamente es así. Sí, es una maravilla. Es una maravilla. Entonces de hoy que el mejor motor del planeta que tenés puede tener reales entre 25 y 30% de rendimiento, lo puedes llevar alegremente a un híbrido a 50, 60%. Entonces eso va a funcionar. Pero es una etapa de transición, llamémoslo. Tenemos mucho terreno para cultivar, tenemos soja, tenemos maíz, tenemos caña, del maíz y de la caña alcohol, y se puede producir perfectamente alcohol como para abastecer buena parte del... No digo abastecer flex al estilo brasilero, para nada. Tampoco digo para fabricar biodiesel, que abastecer todo el mercado con biodiesel. Pero sí para una enorme proporción. Estoy en algunos proyectos en la provincia de Santa Fe, que más que proyectos ya es un hecho, que ellos están intentando que todo lo que sea transporte de pasajeros, llevarlo a biodiesel puro. Por una cuestión de costo, por una cuestión de emisiones. Y estamos haciendo pruebas ya hace un tiempo prolongado. Hicimos unas pruebas parecidas en Uruguay también. Y el éxito ha sido pleno. Claro. O sea, no ha habido problema. Hay un enorme futuro sobre eso. Se plantea una malentendida competencia entre el combustible de origen de hidrocarburos, sacado de allá abajo, y el origen biológico. Y están los que dicen, no, pero lo que pasa es que eso se podría transformar en comida. No es cierto, no es cierto. O sea, de la soja se saca harina de soja, se saca aceite de soja, del aceite de soja se saca biodiesel. O sea, no hay un mal aprovechamiento en estás quemando alimentos, nada que ver, nada que ver. Sí hay un beneficio ambiental tremendo. O sea, si vos ves lo que sale de un motor diésel convencional, no digo de estos supermotores con filtro de partículas, amoníaco y compañía, que es caro, pero si vos comparás la combustión del biodiesel contra la combustión del gasoil que produce, hay una diferencia abismal en ventaja de humo, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, en fin, se funcionan realmente bien. Creo que hay futuro, creo que hay lugar para todos los combustibles. Pero no es que vamos a tener un auto que triunfe. No, en absoluto. Hoy en día pensar de que la nafta ya tiene 12% de alcohol. Sí. Y probablemente vaya al 15%. Y no sé, más adelante es muy probable que terminemos adoptando una legislación similar a la de Brasil. Muy probable, te diría casi seguro. En el diésel tenemos 10% de bio. Nosotros estamos aburridos de probarlo el 25% sin absolutamente ningún problema. Es probable que se aumente y es probable que se empiece también con biodiesel puro. Eso también es un problema de logística también. O sea, si vos vas a vender biodiesel puro, tenés que tener tanques, un surtidor. Y el biodiesel tiene algunas cosas como lo que es conservación, es más sensible a la mugre, se descompone más rápidamente. Todo eso tiene solución, pero tenés que tomarlo en cuenta. Es decir, hay todo un cambio de conciencia, tanto por el lado del usuario como de los proveedores, en lo que hace temas de combustible, de temas energéticos, que bueno, nos tenemos que ir acostumbrando, como nos hemos ido acostumbrando a un montón de cosas, ¿no? Ahora, todo este cambio que va acompañando el progreso, la necesidad, la contaminación, las legislaciones, ¿no? Sí. En el fondo también tiene una cuestión económica. Así es. Ahora, esta cuestión económica se traslada luego al usuario en el sentido Sí. de que esos combustibles alternativos van a ser más baratos.
Mirá, dadas las condiciones actuales de carga impositiva y compañía, si vos vas a biodiesel contra gasoil, estás hablando de un 12% más barato, biodiesel. Eso es lo que justamente llevó al gobierno de Santa Fe. Ahora va a haber a partir del 1 de enero una quita de subsidio. ¿Okay? Y esa quita de subsidio haría de que los boletos se encarezcan y se encarezcan ya a nivel prohibitivo. ¿Qué decidió hacer Santa Fe? Decidió, bueno, hagamos la prueba de si podemos hacer funcionar. Santa Fe tiene la ventaja de que tiene los fabricantes de bio, prácticamente el 80% los fabrican en Santa Fe. Claro. Entonces dice, ¿qué pasa si alimentamos nuestras flotas de colectivos, la alimentamos con biodiesel? Y hemos hecho pruebas y anda fenómeno. Y con eso bajan un poco el costo. Y bajan el costo 10-12%, Claro. no es poco. Bien, es un gusto escucharlo, Alberto. Conocimos la historia, conocemos el futuro, pero ya se nos está acabando el tiempo, o sea que lamentablemente todo lo bueno tiene un final. Auto al Día Radio. Auto al Día Radio. Muy bien, tenemos un minuto para despedirnos. Alberto, realmente quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Un lujo. Disculpame, soy yo el que te tiene que agradecer a vos. Primero porque estas cosas, si se hacen así como le hicimos, distendidas, charlando, Una charla, sí. charla de amigos, es formidable, lo Sí. más lindo que te puede Es pasar. verdad, es verdad. Creo que el clima que reinó en la mesa fue ese, ¿no? Espero que la gente lo haya disfrutado y haya entendido esta charla y este clima, y fundamentalmente echar luz sobre la historia de la industria automotriz con la gente que hizo la historia. En un momento, en un corte, Eduardo Leota le preguntaba a Alberto Garibaldi, ¿te diste cuenta que estabas haciendo historia cuando estabas trabajando? No, en absoluto. Nunca ni lo pensé siquiera. Pero lo hizo, pero estaba haciendo historia. Estaba haciendo historia. Creo que todos cuando hacemos algo que nos gusta, nos disfruta y que afecta al entorno, hacemos historia. Pero no hay que pensarlo como tal. O sea, tenemos que disfrutarlo nosotros, tratar de acompañar. Y sobre todo, Eduardo, lo que un poco hacemos en este tipo de charlas o en televisión, transmitir conocimiento. Sí. Nuestra obligación es la de transmitir conocimiento. Porque la gente cuando tiene conocimiento se equivoca menos, piensa más, razona mejor. Creo que esa es nuestra obligación. Bien, Y me es siento cierto. enormemente feliz de poder Qué bueno. hacerlo. Un gusto y se va a repetir. Te vamos a invitar para el próximo Ojalá, ciclo para sí. repetir. Quedaron muchas cosas. Simplemente piense esto. Usted que mañana va a poner en marcha un Opel K180, una Chevy con carburador doble boca, un Falcon Sprint, un Falcon con Max Econo, una F100 Max Econo, un Sierra, un Taunus SP, y me olvido de todo lo que hizo Autolatina con el motor Audi 827, y me olvido de muchas cosas más. Sepa que gente como el ingeniero Garibaldi son argentinos, ingenieros que trabajaron, metieron mano ahí, Sí. e hicieron posible sacarle rendimiento, que a veces es más difícil que agua a las piedras, con esas cosas. Gracias, Eduardo, y gracias vos también, Alberto, porque me sentí bárbaro. Me alegro, me alegro. gusto. Ya se va a repetir. Gracias, gente. Auto al Día Radio. radioberlin.com.ar